Queridas familias, queridos niños y niñas, bienvenidos y bienvenidas a Aprendo en Casa. Nuestro tema de la semana es Juegos para convivir mejor. Hoy trabajaremos el área de matemática. Con actividad, expresamos la estimación del tiempo. Los recursos para esta actividad son un cuaderno de apuntes u hojas de reuso, un borrador, un calendario, colores y un lápiz. Ayer aprendimos sobre los cuerpos que producen sombra, ¿te acuerdas? Sí, ¿verdad? También aprendiste que la sombra se produce cuando un objeto opaco impide el paso de la luz, ya sea como el sol, linterna o lámpara. En una actividad anterior, dialogamos sobre el número de días que tiene un mes y una semana. Veamos entonces, aquí tenemos el mes de junio. ¿Y saben cuántas semanas tiene el mes? Contemos. 1, 2, 3, 4. Tiene 4 semanas. Y recordemos que cada semana tiene 7 días. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 días. Entonces el mes trae 4 semanas. También recordemos que el mes tiene 31 días y 31 días forma un mes. Pero también hay otros meses que trae 30 días. Recordemos que los días de la semana son lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Es decir, una semana trae 7 días. Y también recordemos los meses del año, ¿te acuerdas? Sí, ¿verdad? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Es decir, son 12 meses. Y 12 meses forma un año. Ahora responde las siguientes preguntas. ¿Qué días hemos hablado sobre la luz y las sombras? ¿Te acuerdas? Para saber qué podemos utilizar. Claro, podemos utilizar el calendario del mes de septiembre. Entonces, ¿qué días hemos hablado sobre esos temas? Sí, justamente lo hemos hablado ayer. Ayer que fue martes 8 de septiembre. ¿Y cuántos días hemos dialogado sobre el tema? ¿Cuántos días hemos hablado? Muy bien, solo hemos hablado un día. ¿Y qué día realizas las actividades de Aprendo en Casa? Entonces el calendario me va a ayudar a identificar. ¿Te acuerdas los días que realizamos estas actividades? Sí, ¿verdad? Realizamos los días lunes, los días martes, miércoles, jueves y viernes. Es decir, ¿cuántos días? 1, 2, 3, 4, 5 días, de lunes a viernes. Si cuentas a partir de hoy, ¿cuántos días faltan para que termine el mes? Para poder identificar y resolver esta pregunta, ¿qué tengo que hacer? Claro, marcar la fecha en que nos encontramos hoy. Bien, entonces, ¿qué día nos encontramos? Muy bien, nos encontramos 9, ¿verdad? 9 de septiembre. Y también para poder saber cuántos días falta, tenemos que marcar el último día del mes. ¿Cuándo es? Claro, correcto, es 30 de septiembre. Ahora, para saber cuántos días faltan, ¿qué tenemos que hacer?
Muy bien, tenemos que contar los días que nos falta. Entonces contamos desde el día de hoy. Cuenten conmigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ya sabemos cuántos días faltan para que termine el mes. Faltan 22 días. Entonces, niñas y niños, ¿qué aprenderemos hoy? Hoy aprenderás a estimar el tiempo que hay entre un suceso y otro en días y semanas. Para ello utilizarás un calendario. Nuestras metas de hoy son expresar la estimación del tiempo al ubicar fechas, días y semanas en el calendario. Utilizar procedimientos y recursos al resolver problemas que implican estimar el tiempo y emplear estrategias para calcular la duración de eventos utilizando unidades convencionales, tales como los días de la semana. Bien, ahora lee el problema, pero para ello primero observamos las imágenes. ¿Qué vemos? Muy bien, vemos a un niño con su mamá, ¿verdad? ¿Y qué estarán haciendo? Ah, lo está listando, pero ¿por qué será? ¿Y qué viene acompañado acá? Aquí hay un calendario del mes de agosto. ¿Por qué estará este calendario? Presta atención. Carlos fue a visitar a su tía. Llegó el 4 de agosto y se quedó 5 días. ¿Hasta qué día estuvo Carlos en la casa de su tía? Para ello, observa el mes. Ya sabemos que él llegó el 4 de agosto y se quedó 5 días. Entonces, ¿qué realizaremos para resolver el problema? Presta atención. Dialoga con tu familiar a partir de las siguientes preguntas. ¿De qué trata el problema? Recuerden, niñas y niños, que ustedes pueden volver a leer el problema las veces que sean necesarias. Ahora cuéntale a un familiar con tus propias palabras de qué trata el problema. Muy bien, claro, nos hablan de un niño. ¿Cómo se llama ese niño? Carlos. Trata que Carlos fue a visitar a su tía. Llegó el 4 de agosto y se quedó 5 días. Ahora completa el siguiente cuadrito. ¿A quién visitó Carlos? A ver, identifiquemos los datos del problema. ¿A quién fue a visitar Carlos? Muy bien, fue a visitar a su tía y lo escribimos. ¿Qué día llegó Carlos a la casa de su tía? A ver, vemos en el problema qué día llegó. Muy bien, lo subrayamos y luego completamos en el cuadrito. El 4 de agosto. ¿Cuántos días se quedó? Ah, este es el dato que tenemos que resolver, ¿verdad? Esta es la pregunta. Esto es lo que nos pide el problema. ¿Cuántos días se quedó? Entonces, ¿cómo puedes averiguar hasta qué día se quedó Carlos? ¿Qué podemos hacer? Para resolver lo que nos está pidiendo el problema, entonces piensa y responde. ¿Qué podrías hacer para resolver el problema? ¿Qué es lo que se podrá hacer? ¿Cómo harías para saber hasta qué día se quedó Carlos en casa de su tía? Quizás nos podría ayudar un calendario. ¿Qué crees? ¿Crees que te ayude a utilizar un calendario? ¿Por qué? Sí, ¿verdad? Pero ¿por qué nos podría ayudar el calendario? Ah, piensa, cabecita, piensa. Vamos, ustedes pueden. A continuación, observa lo que hizo María en una situación similar. Ella es María. ¿Y a quién fue a visitar? Fue a visitar a su abuelita. Presta atención. Ella llegó el 11 de agosto a visitar a su abuelita y se quedó 5 días.
Para indicar hasta qué día se quedó con su abuelita, ella utilizó un calendario. Utilizó el calendario del mes de agosto. ¿Y qué hizo? Ella lo primero que hizo fue ubicar la semana que ella se quedó. Esta es la semana, por eso lo encerró. Y también marcó el día que llegó. ¿Qué día llegó? 11 de agosto. Entonces lo encerró. Ahora responde. ¿Cuántos días tiene la semana que señaló? Aquí está la semana que ella se quedó. Entonces contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya tienes tu respuesta. Son 7 días que ella señaló. Ahora, ¿qué día llegó a la casa de su abuelita? Claro, para eso ella lo marcó. Ella llegó un 11 de agosto. ¿Y cómo se llama ese día? Si observamos en el calendario, ¿qué día será? Muy bien, día martes. Luego, María contó los 5 días que se quedó a partir del día 11. Presta atención. Primero lo que ella hizo fue ubicar la semana que ella se quedó. Esta semana empezó del lunes 10, martes 11, miércoles 12, jueves 13, viernes 14, sábado 15 y domingo 16. Es la semana que ella llegó a casa de su abuelita. ¿Pero qué día llegó? Encerró el día 11. Luego, a partir de esa fecha que ella lo marcó, empezó a contar los 5 días que se quedó. Cuenta conmigo. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien, ya teniendo esos datos, ahora responde las siguientes preguntas. ¿Cómo se llama el día que llegó a la casa de su abuelita? ¿Cómo se llama el día que ella llegó? Ella marcó un día 11. La fecha 11. ¿Qué día fue? Martes. Entonces lo escribes. ¿Cuántos días se quedó? Ya sabemos cuántos días se quedó. ¿Cuánto se quedó? 5 días. ¿Cómo se llama el último día que se quedó en la casa de su abuelita? Si observamos, ¿qué día es? Muy bien, día sábado. Escribe los nombres de los días que María se quedó en la casa de su abuelita. ¿Te acuerdas? Ella vino un martes, se quedó miércoles, jueves, viernes y sábado. ¿Por qué hasta sábado? Porque son los 5 días que ella se quedó en la casa de su abuelita. Finalmente, cuenta los días que se quedó en la casa de su abuelita. Ya lo sabemos. ¿Cuántos son? 5 días. Ahora volvamos al problema anterior. ¿Te acuerdas lo que nos pedía? Sí, ¿verdad? Era identificar hasta qué día estuvo Carlos en la casa de su tía. ¿Qué hizo él? Encerrar la semana que él se quedó. ¿Qué día llegó? 4 de agosto. Aquí llegó. Y encerró toda esta semana. Muy bien, ahora responde. ¿Qué día llegó Carlos a la casa de su tía? Él llegó un 4 de agosto, por eso él lo encerró. Y ahí lo escribes. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llama el día que llegó? Ya lo sabes, ten en cuenta el ejemplo anterior. ¿Qué día es? Muy bien, día martes. Muy bien, ustedes pueden. Si cuentas los días que se quedó, ¿qué día fue el último? Vamos a contar. ¿Te acuerdas lo que hizo María? Sí, ¿verdad? Ella realizó un conteo de números desde el día que llegó hasta los 5 días que se quedó. Contamos desde ese día. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, Carlos se quedó hasta el 8 de agosto. ¿Y cómo se llama ese día? Si lo observamos, ¿cómo se llama ese día? ¿Qué día es? Muy bien, excelente. Se llama sábado.
Ahora ya puedes responder la pregunta del problema. ¿Hasta qué día estuvo Carlos en la casa de su tía? Ah, ya lo sabes. ¿Hasta qué día llegó? Carlos estuvo hasta el día sábado. Fácil, ¿verdad? Ahora, reflexiona con un familiar a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué utilicé para calcular el tiempo que se quedó Carlos en la casa de su tía? ¿Te acuerdas lo que utilizaste? Sí, ¿verdad? Un calendario. ¿Cómo logré responder la pregunta del problema? Explica usando el calendario. ¿Cómo llegaste a responder? ¿Para qué me servirá lo que he aprendido? ¿Para qué nos puede servir, niñas y niños? ¿Tuve alguna dificultad? ¿Cómo la solucioné? Bien, tienes unos minutos para que puedas dialogar con un familiar. Recuerda, el calendario nos ayuda a medir el tiempo y la duración de algunos eventos en días, semanas y meses. También a saber cuándo han ocurrido algunos eventos y a organizar nuestro tiempo en familia. Por ejemplo, Carlos se quedó 5 días en la casa de su tía. Entonces él ubicó la semana que él llegó, en esa semana. Por eso lo ubicó lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Y esto dónde se encuentra? Se encuentra en el calendario. Y de esa manera él pudo ubicar la fecha que él llegó y la fecha que se quedó. ¿Y cuántos días pudo quedarse en la casa de su tía? Así tú también puedes utilizar el calendario para ubicar los eventos y así también organizar tu tiempo en familia. Muy bien, niñas y niños, cada vez lo hacen mejor. Son unas campeonas y campeones. Llegó el momento de la autoevaluación. Vas a leer nuevamente las metas trazadas al comienzo de la actividad y vas a marcar si lo lograste, lo estás intentando o necesitas apoyo. Cuídense mucho, nos vemos mañana.